María López de la Universidad Javeriana de Cali. Venimos a socializar una investigación que estamos haciendo en las alcaldías del Valle del Cauca. Me parece pues un poco difícil estar al final de la tarde y además no estar de local. Eso impacta en que el auditorio ya esté un poco cansado y ausente, pero pues espero que logremos conectar a las pocas personas que se quedaron, sabiendo además que el tema es no cercano por cuestiones de región, pero yo creo que podemos contarles cosas muy interesantes que hemos ido encontrando en la investigación. Un problema, no tenemos internet, entonces nos genera un poco de dificultad para la presentación que traíamos. Vamos a presentar unos documentos que traemos en PDF y vamos a tratar de agilizar para que no quedemos tan cansados después de esta jornada. Muchas gracias por la atención y los dejo con mi estudiante Laura Guerrero, que hace parte de la línea de investigación de comunicación en las organizaciones, la cual lidero, específicamente del semillero de comunicación pública. Buenas, ya. Bueno, antes de comenzar esta ponencia se titula Aporte a la construcción de lo público y a la generación de confianza en el Estado a partir del fortalecimiento de los procesos comunicativos en las alcaldías del Valle del Cauca. Esta ponencia se desarrolla en la línea de investigación de comunicación en las organizaciones del Departamento de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Este equipo está conformado por 9 estudiantes y antes de ser parte de esta línea nosotros teníamos unos preconceptos sobre la relación que existe entre la comunicación, el gobierno y los ciudadanos, y en conjunto fuimos convirtiendo estos preconceptos en motivaciones para involucrarnos con este proyecto. Nosotros estamos convencidos de que la condición esencial para que exista una participación ciudadana es que la sociedad asuma y exija la información como un derecho y que deje de asumirla como un servicio que está a cargo del Estado. Pensamos entonces sobre esto, que tristemente en nuestro país la comunicación en las organizaciones estatales se ha utilizado de una manera diferente y se ha utilizado para hacer publicidad personalizada de esos dirigentes de turno y se ha utilizado para crear esa relación de camaradería un poco con los medios masivos de comunicación y que está perdiendo entonces ese escenario en donde el ciudadano es el encargado de crear esa política y de crear ese contrapoder del que hablábamos esta mañana, y nos estamos quedando en organizaciones estatales que no tienen ese tú del otro lado y están siendo solo ese yo. Para abordar entonces esta problemática, diseñamos una pregunta de investigación que es cómo aportar al fortalecimiento y a la construcción de lo público a partir del fortalecimiento de esos procesos comunicativos en las alcaldías del Valle del Cauca. Para dar respuesta a esta pregunta, indagando un poco en los antecedentes, encontramos que en nuestro país hay una norma técnica de la calidad en la gestión pública, que en el 2009 tuvo una actualización muy importante, y es que reconoció legalmente que la comunicación es un elemento muy importante para evaluar la labor en las organizaciones del Estado. Y es así entonces como se llega a establecer el modelo estándar de control interno, que es un modelo de obligatorio cumplimiento, que es un mecanismo de control además para verificar esa estrategia, esa gestión y esa evaluación en estas organizaciones. Y paralelo a ese modelo MESI se genera el modelo de comunicación pública organizacional e informativa MACPOI, que es un modelo que sirve de guía para la evaluación de la comunicación pública en estas organizaciones y que define
ruta conceptual y metodológica interesante que hemos decidido retomar. Teniendo en cuenta entonces esta macro pregunta, porque este proyecto es ambicioso y lo hemos entonces definido en varias fases, la primera fase pretende responder a la pregunta de cuáles son las características de la comunicación pública en las alcaldías del Valle del Cauca. Para abordar entonces esta pregunta, definimos como objetivo general abordar la construcción y el fortalecimiento de las organizaciones del Estado a partir del fortalecimiento de los procesos comunicativos en las alcaldías del Valle del Cauca. Y para dar respuesta a ese objetivo general, definimos tres específicos. Primero, diagnosticar la comunicación organizacional, informativa y la rendición de cuentas en estas alcaldías. En segundo lugar, entrará a establecer esos lineamientos que ayudarían a definir y a generar un plan de comunicación para estas alcaldías. Y en tercer lugar, proponer una reflexión crítica sobre el lugar de la comunicación en la gestión pública local. Metodológicamente, nosotros retomamos, como ya les decía un poco, el MAPOI, que define una técnica cuantitativa, pero lo complementamos con el uso de una técnica cualitativa, porque lo cuantitativo nos arroja tendencias, pero lo cualitativo sirve para profundizar ese análisis crítico. Entonces, en lo cuantitativo realizamos una serie de encuestas, 3 para ser exactos, una para el campo de comunicación organizacional, otra para el informativo y otra para la rendición de cuentas. Y realizamos entonces unas entrevistas que corresponden a los ejes temáticos que define el MAPOI. Voy a dar paso entonces a los resultados y allí vamos un poco configurando estos conceptos fundamentales. Esta tabla muestra el consolidado del estado de la comunicación en las organizaciones estatales a nivel interno, a nivel organizacional. El color rojo indica ese estado crítico, el color naranja indica una gran debilidad, el color amarillo indica situaciones en proceso de fortalecimiento y el color verde entonces indica una situación que ya está en un estado de excelencia. Vemos entonces que en el eje temático de la receptividad, que se define como esa capacidad que tiene la organización estatal de escuchar a esos ciudadanos y de convertir lo que escuchan en planes estratégicos, en programas y en proyectos, las 6 alcaldías que hasta el momento se han investigado tienen en naranja lo que se refiere a las quejas y reclamos de la ciudadanía, a su sistematización y a su socialización. Algo que es grave, porque es que estas peticiones, quejas y reclamos son el mecanismo más habitual que tiene la alcaldía para comunicarse con los ciudadanos. Y si no se le da importancia a esa sistematización y no se generan estrategias oficiales alrededor de esas peticiones, quejas y reclamos, es casi como si estas alcaldías estuvieran siendo sordas ante lo que le dicen los ciudadanos. Entonces, reciben las peticiones, quejas y reclamos, a veces las contestan, a veces las pierden, porque no hay sistemas de registro de información. Y estamos ante una comunicación unidireccional y además que se produce de manera intermitente. En el eje temático de la actitud de servicio, es el eje temático que salió mejor librado, la verdad, porque todos, la mayoría, debieron responder en términos de amabilidad, sencillez y calidez a esa relación con los ciudadanos. Entonces, digamos que se definen como buenagentes, más allá de la información. En el eje temático de la visión compartida, que sigue, encontramos ya, en el eje temático de la visión compartida, encontramos nosotros que hay problemas con esos espacios formales para la conversación de los planes de gobierno y de los planes estratégicos de estas alcaldías. Entonces estamos ante servidores que desconocen el plan de gobierno del alcalde para el que trabajan y que no saben cuáles son las metas que se ha propuesto ese alcalde.
y que por lo tanto no se reconocen y no reconocen cómo sus acciones ayudan a ese quehacer institucional de esa organización para la que trabajan. Mira, desde este escenario entonces, llegar a un eje temático como el trabajo colaborativo, que es ese trabajo en equipo, ese trabajo que nos permite desarrollar ese proyecto misional, pues es muy poco prometedor. Y encontramos precisamente que hay dificultades para el trabajo colaborativo y que estas alcaldías no desarrollan espacios que promuevan y mejoren ese trabajo en equipo. Y encontramos entonces al respecto a servidores que cuando uno les pregunta cómo se hace el trabajo colaborativo dicen: yo me llevo muy bien con fulanito, yo me hablo con sultanito, el tertuliadero es allí. Y cuando uno les pregunta ¿y cómo se maneja la información?, ellos dicen: ah, no, esa dependencia tiene sus procesos, nosotros tenemos los de nosotros. Y están viendo entonces el trabajo colaborativo como llevarse bien y no como trabajar en equipo para consolidar esa información. Pasando entonces al campo de la comunicación informativa, en lo que se refiere a la sistematización, y como ya daba un poco luces el trato a las PQR, en el campo de la sistematización encontramos que no existen sistemas de registro y de procesamiento de la información, y que entonces estamos ante alcaldías que producen información, pero que al no tener cómo sistematizarla, pierden esa información, y es una información que es desconocida en primer nivel para los servidores, que no se enteran de lo que pasa en la dependencia de al lado, y por lo tanto es desconocida para cualquier ciudadano que se acerque a la alcaldía, haga una pregunta y simplemente le digan: no, yo no sé, vaya a tal dependencia y pregunte porque el encargado es tal, y que lo reboten a uno hasta 3 y 4 personas y no le den respuesta, porque esa información es utilizada de manera personalizada por el directivo de la dependencia y no por el resto de colaboradores. En el eje temático de la socialización de la información, encontramos que el flujo de la información en estas organizaciones no se da. O sea, la información se produce en un nivel, pero la información no llega a los directivos, no llega a los de nivel operativo, se queda en ese nivel. Es una información que se produce pero no impacta, que se produce pero no genera nada en esa dinámica organizacional. Y ante eso los comunicadores pareciera que estamos siendo sordos, porque estas organizaciones tienen oficinas de protocolo, tienen oficinas de prensa que se encargan de manejar esa imagen del directivo, pero no se encargan de socializar esta información y no están siendo estratégicos. Finalmente, en el campo de la rendición de cuentas, que es el que reconoce en cierta medida esa capacidad que tenemos los ciudadanos de ser un contrapoder y que tenemos nosotros de exigir cuentas, encontramos pues un panorama muy notable, ¿no? Verde, excelente, en la mayoría, que se están dando procesos de rendición de cuentas. Muy bien. Cuando uno pregunta y profundiza, ¿usted sabe qué es la rendición de cuentas? Claro, se produce cada año, nosotros lo citamos, les damos la información que hemos hecho y la gente se va contenta. ¿Cómo así? ¿Y qué se ha hecho en rendiciones de cuentas en esta alcaldía? Ahí sí no te sabría decir, porque es que esa rendición de cuentas yo la verdad no participo, y entonces nos encontramos con personas que saben que hay que hacer una rendición de cuentas pero que no participan en esos procesos de rendición de cuentas. Y si los servidores, que son los que están dando la información, no conocen la información que dan, ¿cómo podemos esperar que los ciudadanos estén informados? ¿Y cómo podemos esperar ser críticos y ser participativos? Es gravísimo esto en estas organizaciones del Estado, porque es que nosotros los elegimos a ellos, porque es que este país está definido como un Estado social y democrático de derecho, en el que nosotros tenemos la capacidad y el deber de exigir cuentas, y en donde nosotros por voto programático estamos eligiendo lo que se supone es conveniente para todos, y no nos están dando información y no están generando esos canales de comunicación pública efectivos
que faciliten esa interlocución, esa retroalimentación y esa relación de los ciudadanos con las organizaciones estatales. Como conclusión, para cerrar un poco, encontramos que en estas organizaciones se tiene manejo de la información, incipiente además, pero que no existen procesos de comunicación reales, que no existe esa relación dialógica, que no existe esa construcción social para la paz que defendemos a todos los comunicadores que estamos acá, y que además es un sector que se podría decir está un poco ignorado por nosotros y desde nuestra profesión, y es nuestra responsabilidad asumirlo. Muchas gracias. Entonces tenemos tiempo, dos preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta específica? Discúlpame, yo quisiera hacer un cierre. Laura fue supremamente concreta con la exposición, pero quisiera en un minuto retomar lo que fue nuestra conferencia inaugural de la mañana, porque nosotros estuvimos discutiendo en el almuerzo a propósito de la investigación que veníamos a socializar, un tema que nos dejó altamente impactadas con el profesor Patrick, que no quiero mencionar el apellido porque no quiero pecar por mala pronunciación, y definitivamente retomo a Laura y retomo nuestra conferencia inaugural. Nosotros estamos frente a una instancia de lo público que en este país no está ejerciendo ese deber que él decía de contrapoder. ¿Sí? Estamos frente a unos ciudadanos totalmente acallados que están absolutamente conformes con la no información, que cuando van a un proceso de rendición de cuentas, quiero ser respetuosa en esto, y van a comer la lechona que ofrece la alcaldía de turno y con eso se van contentos, pero finalmente no tienen la capacidad de ejercer ese derecho, como lo decía el profesor esta mañana, de vigilancia y de control. Es decir, que son ciudadanos que se dejan seducir por ese discurso político que está casi siempre muy vacío, son ciudadanos que se dejan encantar y que finalmente votan por ese régimen público que puede ser mejor, pero nunca se preguntan ¿y cómo lo va a hacer? ¿Y de qué manera? ¿Y cómo me va a dar cuenta a mí de lo que me prometió a través de su plan de gobierno? ¿Sí? Entonces, no estamos frente a unos contrapúblicos críticos, frente a unos ciudadanos activos que ejerzan de manera esencial y de manera seria su ciudadanía. Entonces, la invitación a ustedes, comunicadores que están en este auditorio, es que nuestra tarea no solo es informar. Para informar tenemos cantidad de personas en el escenario. Nuestra tarea es motivar escenarios de deliberación y de debate en donde la relación entre ciudadanía, gobierno y medios de comunicación sea una relación